1965, Teresa tenía apenas 16 años y vivía con la inocencia de quien todavía cree que la vida se mide en pequeños gestos. El pan recién horneado en la mesa de sus padres agricultores, el olor a tierra húmeda después de la lluvia y la voz de su madre que siempre parecía traer calma. La familia había dejado el campo para probar suerte en Chicago, donde la dureza de la ciudad contrastaba con la simplicidad de los recuerdos de infancia. Fue en ese ambiente de adaptación, entre uniformes y escolares arrugados y las ganas de escapar de una rutina gris, que conoció a Arnold. Él era un camionero de hombros anchos y sonrisa fácil, con una chaqueta de cuero gastada que parecía contar historias de la carretera. A ojos de la joven Teresa, aquel hombre representaba la promesa de un futuro distinto al que conocía. El noviazgo fue breve, apenas 6 meses, pero intenso como suelen ser las pasiones adolescentes. Arnold la hacía sentir vista, importante, como si el mundo se abriera de repente, en una autopista sin final. Cuando le pidió matrimonio, Teresa aceptó sin pensar demasiado, convencida de que aquello era amor verdadero. Su madre, sin embargo, frunció el ceño y advirtió que todo era demasiado apresurado. Nadie quiso escucharla, y con apenas 17 años, Teresa se casó en una ceremonia sencilla en el salón parroquial de un barrio obrero. No había lujos. La música venía de un viejo gramófono y el pastel lo había preparado la tía de Arnold. Lo que sí había era ilusión, la sensación de estar empezando algo grande desde la nada. Los primeros meses fueron un choque con la realidad. Vivieron en un cuarto diminuto en la parte trasera de la casa de la tía de Arnold, con paredes descascaradas y una ventana que daba a un callejón húmedo donde apenas entraba la luz. Arnold pasaba semanas en la carretera, justificando sus ausencias con la frase repetida de que todo era por el bien de la familia. Teresa, aún ingenua, lo creía y repetía esas palabras como un mantra para no sentirse sola en las noches frías. Con un vestido sencillo y un anillo barato en el dedo, aprendió que el amor también podía significar esperar en silencio. En 1967 nació Charles Edward, el primer hijo, un niño robusto que llenaba la casa con un llanto demandante y a la vez esperanzador. Teresa lo sostenía con manos inseguras, intentando aprender sobre la marcha lo que significaba ser madre, mientras Arnold apenas lograba estar presente unos días entre viaje y viaje. Con los años llegaron Mary, Elizabeth y Joseph Andrew, y el hogar se transformó en un torbellino de pañales, comidas improvisadas y noches sin dormir. Teresa, que aún no había cumplido los 30, ya cargaba con la rutina de una mujer mayor, convencida de que su sacrificio era el precio natural del amor. Fue en esos mismos años cuando Arnold introdujo en su vida un relato que se convertiría en rutina: la existencia de una hermana enferma llamada Celia, que vivía en Indianápolis. Mes tras mes, una parte considerable de su salario desaparecía rumbo a esa supuesta enfermedad. Teresa, de corazón blando, nunca dudó. Al contrario, admiraba lo que interpretaba como una prueba de amor fraternal. Incluso cuando el dinero no alcanzaba para la leche de los niños o cuando la calefacción fallaba en los inviernos de Chicago, repetía con ternura: «Al menos tu padre tiene un buen corazón». Así justificaba las ausencias de billetes en el monedero, creyendo que la solidaridad de Arnold lo hacía más valioso. Lo extraño era que, en 1900 y más de una década, nunca hubo visitas ni llamadas directas de esa hermana, tampoco invitaciones para conocerla. Cada vez que Teresa insinuaba la idea, Arnold encontraba una excusa: un accidente en la ruta, un problema de salud, una situación urgente que impedía el encuentro. Con el tiempo, esas evasivas se convirtieron en parte del guión cotidiano, y Teresa dejó de insistir. Sin saberlo, estaba tejiendo con sus propias manos la tela de una mentira que le envolvería más fuerte que cualquier abrigo en los inviernos interminables de la ciudad. En 1978, el azar adoptó la forma de un bolsillo mal cosido. Mientras Teresa doblaba la chaqueta de Arnold para guardarla, notó una costura abierta en el forro interior. Metió los dedos para comprobarla y sacó un sobre pequeño con una tarjeta de cumpleaños adornada con flores pintadas a mano. «Con cariño, Cilia y Débora, para nuestro esposo y padre», decía con una caligrafía paciente, de trazos que subían y bajaban como si respiraran. El golpe no fue un trueno, sino un cuchillo seco. La palabra esposo se clavó en su pecho. Padre, le encogió el estómago. ¿Quién era Débora? ¿Qué clase de broma macabra era aquella? Guardó la tarjeta como quien esconde un fósforo encendido en la palma. Sabía que le iba a quemar, pero no quería soltarla aún. Los días siguientes tuvieron un silencio con textura, un silencio que crujía cada vez que Arnold hablaba. Teresa lo observaba sin rabia,
con la precisión pulida de quien mide milímetros en una pieza de máquina de coser. Notó que él evitaba mirarla cuando decía Nueva York, y que su reloj, antes impuntual, ahora marcaba llegadas demasiado exactas. La confirmación llegó por una vía impersonal. Una llamada de la empresa de transporte informó que Arnold no había ido a Nueva York esa semana. Las palabras del operador fueron una puerta que se abrió hacia un pasillo oscuro. Teresa colgó, cerró los ojos y respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en agua helada. Esa misma noche, cuando la casa se durmió, sacó una caja de zapatos donde Arnold guardaba papeles viejos. Revisó recibos con olor a gasolina, facturas de peajes y un talonario de cheques de un banco que ella no conocía. Dentro de un sobre arrugado encontró una dirección en Indianápolis, escrita a mano. Celia. Hubo algo en la inclinación de la C y la forma cerrada de la A final que coincidía con la caligrafía de la tarjeta. El rompecabezas empezó a ensamblarse solo, sin pedir permiso. Teresa apoyó la frente en la mesa y sintió el frío de la madera subirle por la piel. No era solo la sospecha de una infidelidad, era la intuición de una vida paralela que latía al ritmo de su propia ingenuidad. Esperó a que Arnold anunciara una nueva ruta para Nueva York, y cuando él se marchó con la misma sonrisa automática de siempre, tomó una decisión que no venía de la rabia, sino de la necesidad de respirar aire verdadero. Empacó una muda de ropa, dejó a los niños con la vecina que siempre le prestaba azúcar y caminó hasta la terminal de autobuses con el sobre de la dirección apretado entre los dedos. El viaje hacia Indianápolis tuvo asientos rígidos, café recalentado que olía a metal y conversaciones ajenas que se disolvían en el zumbido del motor. Teresa miraba por la ventana y repasaba mentalmente cada excusa, cada «lo hago por el bien de la familia», sintiendo que una parte de su adolescencia todavía viva se iba quedando en cada kilómetro de carretera. Al llegar, la ciudad le pareció un espejo, torcido de Chicago. Menos ruido, más esquinas con historias que nadie contaba. Siguió la dirección hasta una tienda de ropa con un letrero pintado a mano. Atelier de Celia. El cristal de la puerta tintineó con una campanilla cansada cuando la empujó. Detrás del mostrador, una adolescente de ojos verdes levantó la vista con una naturalidad desarmante. Tenía el mismo gesto en la mandíbula que Charles cuando se concentraba, el mismo arco en las cejas, como si el destino hubiera calcado rasgos sin pedir permiso. «Soy Débora. ¿Puedo ayudarla?», dijo. A Teresa se le heló la sangre. Los nombres dejaron de ser tinta y se volvieron carne. El tiempo se comprimió en un suspiro. Por una puerta lateral apareció Arnold con la chaqueta aún sobre los hombros, detenido en un gesto que ya no le pertenecía. Sus ojos se abrieron como si lo hubieran descubierto en mitad de un escenario sin libreto. Tras él, una mujer de mirada cansada pero digna, Celia, se acercó secándose las manos en un delantal con manchas de tiza. Nadie gritó. No hizo falta. Teresa sacó la tarjeta del bolso y la dejó sobre el mostrador. Celia leyó, volvió a leer, y su expresión se quebró en un desconcierto limpio, como una tela que se desgarra justo por donde estaba más tensa. En ese silencio las tres vidas quedaron alineadas por fin en la misma línea de verdad. El silencio en aquella tienda era tan denso que podía cortarse con tijeras de costurera. Arnold abrió la boca, pero no le salieron palabras inmediatas. Celia, aún con la tarjeta en la mano, levantó los ojos hacia Teresa y vio en ellos un espejo inesperado. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre durante 14 años. Teresa, con un temblor en los labios, reveló que estaba embarazada de su cuarto hijo. La noticia cayó como plomo. Celia dejó la tarjeta sobre el mostrador con gesto mecánico, y Débora, confundida, miraba alternativamente a cada adulto como quien intenta descifrar un idioma nuevo. Arnold intentó justificarse, diciendo frases que parecían recicladas de alguna película barata. Las amo a las dos. Puedo con ambas familias. Todo lo que hice fue por ustedes. Pero cada palabra se derrumbaba al salir, hueca, sin sostén. Teresa lo observó con una serenidad extraña, la serenidad de quien acaba de cruzar el umbral del dolor hacia un terreno nuevo. Comprendió que no se trataba de competir por un lugar en su vida, se trataba de recuperar el suyo propio. En un gesto firme, tomó su bolso, acarició la cabeza de Débora con ternura involuntaria y anunció que regresaba a Chicago. La decisión fue irrevocable. Dejó claro que Arnold no volvería a cruzar la puerta de su casa. Lo que había descubierto en Indianápolis no solo había roto un matrimonio,
había demolido la versión de sí misma que durante años aceptó las excusas como verdades. El regreso en autobús fue silencioso, con el paisaje deslizándose como una película mal enfocada. Teresa apoyó la mano sobre su vientre y supo que ese niño por nacer merecía algo distinto, una madre capaz de decir no. El dolor era profundo, pero también lo era la claridad. Al llegar a Chicago, los rumores no tardaron en extenderse. Vecinas curiosas murmuraban en los mercados, los niños del barrio hacían preguntas incómodas y hasta los propios familiares de Teresa la miraban con desconfianza, como si el abandono fuera culpa suya. Arnold, por su parte, desapareció como una sombra al caer el sol. Sin cartas, sin dinero, sin rastro. Teresa quedó con 3 hijos pequeños y un embarazo avanzado, enfrentando la doble condena de la soledad y del juicio social. Sin embargo, en esa aparente derrota se escondía la semilla de la reconstrucción. Los primeros días fueron insoportables. El dinero escaseaba, los zapatos de los niños estaban gastados y la nevera parecía un armario vacío. Teresa lloraba en silencio de madrugada, pero al amanecer se levantaba, se lavaba la cara con agua fría y se obligaba a sonreír para no contagiarles la tristeza a sus hijos. Recordó entonces las lecciones de su madre en la vieja casa de campo. Cómo coser dobladillos, cómo ajustar una chaqueta con paciencia, cómo convertir retazos en algo útil. Sacó la máquina de coser prestada de una vecina y comenzó a ofrecer arreglos de ropa. Primero fueron pantalones remendados y camisas ajustadas para los vecinos más cercanos. Luego los pedidos crecieron: uniformes escolares, vestidos sencillos, ropa de trabajo. El zumbido constante de la máquina llenaba la casa, mezclándose con el llanto de la Paf, bebé que estaba por nacer. Teresa trabajaba hasta altas horas de la noche, con los niños dormidos alrededor como pequeños guardianes de un taller improvisado. Cada puntada era una declaración silenciosa. Había sido traicionada, pero no vencida. De ese dolor nacía una fuerza nueva, más firme que la que había sostenido años de sacrificio ciego. En 1980, cuando el taller improvisado de Teresa apenas comenzaba a dar respiro, un golpe en la puerta cambió de nuevo su historia. Era Celia, con Débora a su lado y una expresión entre vergüenza y desesperación. Su tienda en Indianápolis había quebrado, las deudas se multiplicaban y la enfermedad de la soledad se hacía insoportable. Teresa la observó por unos segundos que parecieron eternos. Frente a ella estaba la otra mujer engañada, la que también había entregado años a un fantasma de promesas. No hubo reproches. En lugar de eso, Teresa abrió la puerta y dejó que pasara. Al principio, la convivencia fue áspera. Dormían bajo el mismo techo 2, mujeres unidas por la misma herida, obligadas a compartir silencio y espacio. Sin embargo, el hambre y las facturas no entienden de rencores. Celia empezó a ayudar en los arreglos de costura, primero cortando hilos, luego atendiendo a clientes, hasta que su habilidad con los patrones se volvió indispensable. Las largas noches de trabajo dieron lugar a conversaciones inesperadas, lágrimas compartidas, recuerdos que dolían y hasta risas tímidas que brotaban entre puntada y puntada. Débora se integró como si siempre hubiera pertenecido a esa familia. Jugaba con Charles, Mary y Joseph en la calle, y pronto fue llamada hermana por los 4. El taller, que había empezado en una mesa prestada, se transformó en un espacio lleno de voces, telas y esperanza. Fue entonces cuando Teresa y Celia decidieron dar un nombre oficial a lo que estaban construyendo: New Beginning Clothing. No era solo un negocio, era una declaración de guerra contra el destino que Arnold había intentado: escribirles. Los clientes comenzaron a llegar cada vez en mayor número. Vecinos, escuelas y hasta pequeñas fábricas buscaban sus servicios porque no solo entregaban ropa bien hecha, sino también confianza. Las 2 mujeres, antes víctimas de un engaño monumental, se habían reinventado como socias y amigas. Aquella ironía del destino que pudo haber sido una condena se convirtió en un motor poderoso. Y si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde estás leyendo esta historia. Es increíble pensar cómo relatos de vidas comunes pueden cruzar fronteras y llegar a personas que quizás también necesiten escuchar esto. A principios de los 80, el taller ya era conocido en varios barrios de Chicago. Habían pasado de coser dobladillos a confeccionar uniformes completos para escuelas y empresas locales. No faltaron obstáculos: proveedores que no confiaban en mujeres, bancos que negaban créditos y clientes que dudaban de su seriedad. Pero Teresa y Celia se mantenían firmes, con la convicción de que cada negativa era un empujón más para seguir adelante.
Esa perseverancia, tejida con dolor y paciencia, se convirtió en el sello de la marca. A mediados de los años 80, New Beginning Clothing ya había superado el nivel de un simple taller barrial. Proveían uniformes escolares, ropa de trabajo para fábricas y hasta batas para hospitales. El nombre corría de boca en boca, acompañado de la historia de dos mujeres que habían convertido la traición en fuerza. Era común que clientes se quedaran un rato más solo para escuchar cómo habían comenzado, como si cada prenda que compraban llevara un pedazo de resiliencia cosido en la tela. Los hijos mayores de Teresa y Débora empezaron a integrarse activamente en el negocio. Charles se ocupaba de las cuentas, Mary dibujaba bocetos de nuevos diseños y Joseph se encargaba de buscar clientes en barrios cercanos. Débora, con su simpatía natural, atendía el mostrador como si hubiese nacido para vender. Lo que en su origen había sido una herida compartida se estaba convirtiendo en un proyecto familiar sólido, sostenido por la energía de una generación entera que aprendió que el trabajo en conjunto podía superar cualquier obstáculo. Pero en 1991, una nueva prueba sacudió todo. Celia fue diagnosticada con cáncer. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre el taller. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Teresa se puso a su lado con la misma lealtad que Celia le había ofrecido años antes. Organizó los turnos de trabajo, acompañó a su amiga a tratamientos dolorosos y sostuvo la tienda incluso en los días más oscuros. Los niños, ya adolescentes, colaboraban sin quejarse, conscientes de que la familia se medía en actos, no en sangre. Celia, pese a la enfermedad, nunca dejó de participar. Sentada en una silla cerca de la máquina de coser, corregía patrones y daba consejos a los más jóvenes. Sus manos temblaban, pero su mirada transmitía la fuerza de quien sabe que deja huellas profundas. El taller Sesotes convirtió también en un refugio emocional. Allí se lloraba, se reía y se soñaba, siempre con la convicción de que valía la pena resistir. En 1995, cuando Celia falleció, la tienda cerró sus puertas durante una semana. Los clientes, los vecinos y hasta competidores dejaron flores en la puerta, como si aquella pequeña empresa representara algo mucho más grande que ropa. Para Teresa fue como perder una hermana verdadera, esa que la vida le había negado en la infancia, pero le regaló en la adultez. Desde ese día, New Beginning Clothing no solo cargaba con un nombre, cargaba con una memoria. Teresa siguió adelante con la ayuda de Débora, que tomó el lugar de su madre con una madurez impresionante. Fue ella quien insistió en que el negocio debía crecer, en que el legado de Celia no podía quedarse pequeño. Juntas expandieron la empresa a otros barrios y consolidaron la reputación de calidad y confianza. Cada prenda que salía del taller era, en cierto modo, una carta de amor a la amistad que había nacido de la traición. Con el cambio de milenio, New Beginning Clothing dejó de ser vista como una tienda de barrio y pasó a ser reconocida como una empresa familiar sólida. Los hijos de Teresa, ya adultos, aportaban sus conocimientos profesionales. Charles, ingeniero, modernizó la producción. Mary, graduada en diseño, introdujo colecciones innovadoras. Joseph, con dotes de administración, abrió canales con proveedores más grandes. Y Beatriz, la pequeña que había nacido en medio de la tormenta, se convirtió en abogada de la empresa. Débora, con la memoria de su madre intacta, se consolidó como la cara visible del negocio. El crecimiento trajo consigo nuevos retos, negociaciones con corporaciones, contratos de gran escala y la presión de competir en un mercado dominado por gigantes. Pero la historia detrás de la marca seguía siendo un motor inquebrantable. Cada socio, cada cliente que se acercaba conocía la trayectoria de Teresa y Celia. Esa narrativa se había transformado en un sello de autenticidad que ninguna multinacional podía replicar. El negocio prosperaba no solo por su calidad, sino porque la gente sentía que al comprar allí estaba apoyando un ejemplo de superación. Teresa, con la madurez de los años, decidió que el éxito no debía quedarse solo en cifras. Impulsó talleres gratuitos para mujeres víctimas de violencia doméstica, enseñándoles costura y administración básica. Quería que aprendieran lo mismo que ella había aprendido a golpes, que nadie merece ser definido por el abandono de otro. Las aulas improvisadas en la parte trasera de la tienda se llenaban de mujeres que llegaban cabizbajas y salían con la frente en alto, con una nueva habilidad y sobre todo con la semilla de la independencia. Débora, inspirada por el legado de su madre, creó una fundación en honor a Celia. La institución becaba a jóvenes mujeres interesadas en carreras técnicas y creativas, con la convicción de que la educación podía ser el arma más poderosa contra la dependencia. Lo que un día había sido un triángulo de dolor,
ahora se había convertido en una red de oportunidades que alcanzaba a cientos de familias. El nombre de Celia no se pronunciaba con tristeza, sino con orgullo. Y si esta parte de la historia te está emocionando, compártela con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puede inspirar ver cómo del dolor puede nacer un camino nuevo. Para 2025, Teresa era ya la matriarca de una familia extensa. Nietos y bisnietos corrían entre telas y máquinas de coser, recordando a diario que su historia era parte del ADN familiar. Sus arrugas profundas no ocultaban la firmeza de sus ojos, esos que habían aprendido a llorar en silencio y luego a levantarse con dignidad. Cada vez que cruzaba la puerta de la tienda, los empleados se ponían de pie, no por obligación, sino por respeto. Teresa entendía entonces que lo que había construido era mucho más que un negocio. Era un refugio de memoria, fuerza y esperanza. En entrevistas y reuniones familiares, Teresa repetía una frase que se volvió lema. Aquel día en Indianápolis fue el fin de una vida, pero también el inicio de la mía verdadera. No lo decía con rencor, sino con serenidad. Para ella, el verdadero triunfo no estuvo en evitar la caída, sino en la forma en que eligió levantarse después. Cuando sus hijos y nietos hablaban de ella, no mencionaban a Arnold ni la traición, sino la dignidad con la que convirtió el dolor en una oportunidad. Su legado no estaba escrito solo en Itemissentoisin, balances y contratos, sino en cada mujer que gracias a su ejemplo aprendió a coser un futuro propio. En sus últimos días, Teresa solía sentarse junto a la ventana, observando a los nietos jugar en el jardín mientras el bullicio de la tienda llenaba la calle. No necesitaba más pruebas. Lo había dado todo. Lo que comenzó como una ilusión juvenil marcada por la traición terminó siendo el cimiento de una gran familia y de un movimiento de apoyo a otras mujeres. Cuando partió, lo hizo en paz, dejando atrás no solo una empresa próspera, sino también una lección imborrable. La vida puede romperte en 1000 pedazos, pero con coraje y trabajo, esos pedazos pueden convertirse en un mosaico de esperanza.